Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy la licenciada Yara Janet de la Cerda Espinosa. Quiero compartir contigo el día de hoy un tema muy importante. Ahorita todos estamos viviendo algo que vino a sacudir nuestras vidas, vino a movernos, podría decirse así, cualquier situación emocional que hemos estado viviendo a lo largo de esta pandemia. En la pandemia hemos tenido que adaptarnos a vivir circunstancias diferentes. Entonces, yo como psicóloga quiero compartir contigo algunos tips sobre temas importantes que hemos estado trabajando y que hemos estado viviendo todos en esta pandemia. Pero principalmente el día de hoy quisiera que voltearas a ver a tus hijos. ¿Tienes niños pequeños? ¿Tienes adolescentes? ¿Tienes jóvenes? Y bueno, cualquiera diría, bueno, no pasa nada, ya hemos tenido que aprender, estamos aquí. Sin embargo, ¿quién nos dio las herramientas para trabajar con los pequeños? ¿Verdad? Todos volteamos a ver a los adultos, que cuidáramos a los adultos, que no vivieran situaciones que los pusieran en riesgo, que tuviéramos que adaptarnos a trabajar de cierta manera, que también aprendiéramos a quedarnos en casa. Sin embargo, nadie volteó a ver a los pequeños de la casa. Nadie pensó si estaban viviendo situaciones difíciles, si sus emociones estaban de manera inmediata, a flor de piel, si cómo estaban tomando los pequeños de la casa esta situación de la pandemia, de tener que quedarnos en casa. Y el día de hoy quiero que toquemos ese tema. Los niños también son un elemento importante dentro de nuestra familia. A veces, culturalmente hablando, los niños son como relegados, ¿verdad? Pensamos que los niños no tienen tantas emociones. Incluso hay familias que dicen que los niños hacen comentarios como, tú no opines, ¿verdad? Tú estás pequeño. Entonces, resulta que no es así. O sea, los niños, aunque sean pequeños, tienen pensamientos propios, van identificando situaciones, se van adaptando a su entorno y van aprendiendo de sus papis y de sus mamis. Entonces, del entorno donde ellos se desenvuelven, es como los niños van aprendiendo cómo comportarse, cómo vivir, cómo enfrentar las situaciones. Entonces, el hecho del confinamiento, de aprender a quedarse en casa, también generó en los niños situaciones de estrés, probablemente de ansiedad, situaciones de ciertas conductas que generaran inquietud en ellos, tal vez inseguridad, e incluso tuvieron que aprender a vivir una nueva modalidad, ¿verdad? Aprender en casa, a quedarse, aprender en línea, y nadie estábamos preparados para esto, pero los más pequeños también tuvieron que hacerlo. ¿Cuál es la diferencia y por qué enfatizo en los más pequeños? Bueno, los adultos estamos más adaptados a la tecnología en el uso del celular, en el uso de las computadoras, en el uso de herramientas digitales. Pero los pequeños estaban adaptados tal vez al uso del celular, pero no desde la magnitud de aprendizaje, ¿verdad? El tener que quedarte frente a una computadora, frente a un portátil, a un elemento digital, y tener que permanecer quieto, incluso desarrolla en el niño habilidades diferentes, ¿verdad? Entonces, esto va a ocasionar que el niño tenga que adaptarse y tenga que vivir y desarrollar estrategias nuevas, ¿sí? Nos parece muy sencillo que el niño se quede quieto, que ponga atención a través de la pantalla, que elabore tareas guiadas por los padres y indicadas por los docentes, ¿verdad? Sin embargo, nadie ha volteado a ver si el niño está viviendo frustración, estrés, si siente miedo. Y entonces es importante que en este momento nos volteemos a ver a estos pequeños y digamos, a ver, ¿con qué herramientas les estamos dando a estos niños para que enfrenten este nuevo estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Ahora sí, quiero que volteemos a ver el entorno y veamos si tenemos niños pequeños, si tenemos niños de edad preescolar, si tenemos niños de primaria.
Y entonces veamos qué es con lo que contamos, ¿verdad? Si nosotros tenemos, ¿cuánto tiempo le damos a estos niños? ¿Cuánto tiempo nos estamos dando para ellos? Aquí uno de los elementos principales es el tiempo. Necesitamos destinarle tiempo a nuestros pequeños para poder explicarles de qué se trata todo esto, de qué se trata la pandemia, cuáles son los riesgos de vivir bajo esta circunstancia de nueva normalidad que le llamamos, ¿verdad? Esta circunstancia de tener que quedarnos en casa y aprender desde casa, el tener que adaptarnos a vivir bajo esta circunstancia de estar todos en casa. Hubo muchas familias que tuvieron que aprender a vivir todos juntos, ¿verdad? A tolerarse, podría decir así. Entonces, el pequeño también tuvo que hacerlo y tuvo que aprender a vivir y a entender el comportamiento de los adultos. Incluso me he topado con niños que pues los papás relegaron un poco el aprendizaje de los pequeños por priorizar o darle más importancia a los más grandes. Entonces, aquí déjenme decirles, papás, que pues fue un pequeño error, ¿verdad? Tan importante es el aprendizaje de los grandes como el de los pequeños. Entonces, ahora vamos a ver algunas estrategias que podemos hacer con los más chiquitos para poder ayudarles en el desarrollo de sus emociones y a entender este nuevo estilo de vida. Mientras que no tengamos que ya no estemos en riesgo, bueno, vamos a tener que enseñarles a nuestros hijos a vivir bajo esta circunstancia. ¿Cómo podemos empezar? Como les decía hace un momento, lo primero es el tiempo. Debemos destinar un tiempo a los pequeños para poder explicarles de qué se trata vivir bajo esta nueva normalidad. ¿Cómo es que tenemos que permanecer en casa y qué implica permanecer en casa? ¿Sí? Y número 2, debemos enseñarles al manejo de sus emociones. Pero para poder enseñar el manejo de las emociones, los niños tienen que aprender a identificar sus emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo como adulto también tengo que enseñar a los niños a que reconozca qué emoción está viviendo. No se trata de minimizar la emoción. Muchos papás dicen, ay, ¿cómo se va a sentir mal? ¿Cómo se va a estresar el niño? ¿Cómo va a llorar por eso? Si es un niño, su única obligación es estudiar. Su único trabajo es cumplir con lo que le piden. Sin embargo, es un ser humano que siente, que piensa a su nivel, por supuesto, y que es capaz de tener una opinión propia, ¿verdad? Y eso es muy importante, papás, que entendamos que el niño, aunque tenga un nivel menor que el nuestro como adultos, también tiene una opinión personal, también tiene sentimientos y también tiene emociones. Y es muy importante que yo como adulto reconozca esas emociones y las identifique. ¿Para qué? Para ayudarle al niño a que identifique sus propias emociones y aprenda a gestionarlas. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy importante que nosotros le enseñemos al niño a que primero identifique la emoción. ¿Qué significa esto? Si el niño tiene una emoción, está haciendo un berrinche, supongamos, que aprenda a identificar si está enojado, si está frustrado, si está molesto o si tiene alguna otra emoción que está en él. Y entonces tenemos que enseñarle a ese niño qué tiene que hacer con esa emoción. Entonces, de ahí sigue esa parte de gestionar la emoción, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esa emoción que estoy sintiendo? ¿Qué voy a hacer con esa emoción que en este momento se está presentando? Tal vez se siente frustrado porque no ha terminado la tarea o porque no le queda tan clara y entonces en lugar de forzarlo a que termine la tarea porque así tiene que ser, puedo darle un espacio para que se despeje y entonces regrese para que pueda continuar con esa tarea, ¿sí? Y para que puedo sentarme con él para poder responder a lo que la tarea está exigiendo.
¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros como adultos enseñemos a los niños a identificar las emociones y a gestionar las emociones. Esta parte es muy importante. De lo contrario, estamos enseñando a los niños a que no pueden sentir emociones. ¿Y qué va a suceder con esto? Vamos a tener después adultos que no van a saber qué hacer cuando se sienten frustrados o cuando se sienten enojados. Ustedes dirán, ay, no pasa nada. No, sí pasa, y pasa más adelante. Tal vez no lo ven, pero sí pasa cuando somos adultos. Después encontramos adultos que no saben qué hacer con sus emociones, o encontramos adultos que no saben qué hacer cuando están enojados o que reaccionan agresivamente, ¿sí? Entonces, ojo con esta parte. ¿Cuál es la otra parte que podemos aprender y enseñarles a nuestros niños pequeños? Es el aprendizaje en familia, ¿verdad? A veces, antes de la pandemia, estábamos acostumbrados a vivir a nuestro estilo de vida, a tener nuestros propios horarios, a cumplir durante nuestro trabajo. Sin embargo, viene la pandemia, nos obliga a estar en casa y eso genera un aprendizaje diferente. El aprender a tolerarnos, el aprender a compartir, el aprender a conocernos. Y también es muy importante que conozcamos a nuestros niños, ¿sí? ¿Qué sienten nuestros niños? ¿Qué piensan nuestros niños? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Sí? Entonces, esto va a llevar a un aprendizaje en familia que va a permitir la convivencia de mejor manera, ¿sí? Aquí la convivencia va a facilitar que conozca a mi hijo, que sepa cómo reacciona, que sepa cuáles son sus miedos, que identifique cuáles son sus emociones y de esta manera poder saber qué hacer con ellos. Y también ayudarle a mi hijo a que se vaya conociendo y vaya desarrollando nuevas habilidades, tanto a nivel personal como a nivel emocional, ¿sí? Espero que estos tips que estamos platicando te sirvan para poder darle un aprendizaje mayor a tu hijo. Si tienes algún tema en especial que quieras que tratemos, te invito a que nos lo digas aquí en los comentarios y también a que compartas este video. Gracias por tu atención.